A ver, entonces estábamos en las glomerulonefritis agudas postestreptocócicas. Acá toma relevancia los HUMS o jorobas, que son prácticamente formaciones que se dan dentro de dentro a nivel subepitelial o específicamente eh, subendotelial. Entonces, estos inmunocomplejos pueden ser pequeños o medianos. Si se dan cuenta, se nota la flechita, ¿eh? Flecha específicamente está enmarcando lo que es la membrana basal y ahí tenemos los diferentes depósitos, tanto subepiteliales como subendoteliales. Y toda esta zona amarilla nos habla de lo que es la activación del complemento. Fíjense que acá realmente se da una ruptura de membrana basal. Esta ruptura de membrana basal va a ser primeramente tratándose de corregir mediante, digamos, un reparo a nivel de la membrana basal, va a actuar lo que es el complemento. Este complemento va a actuar como un fenómeno de relleno y va a hacer pues que haga esta protrusión. Acá, como podrán observar, una pequeña protrusión a nivel subendotelial. A eso nosotros le llamamos jorobas o HUMS. Estas jorobas o HUMS son pues un mecanismo de reparo que lastimosamente va a generar, si ustedes se dan cuenta, pues una alteración de la arquitectura específicamente de lo que es la membrana de filtración. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ver a gran escala, por ejemplo, en una microscopía electrónica, podemos ver que esas jorobas o HUMS están a nivel subepitelial. Vemos acá la membrana basal, vemos acá los depósitos subendoteliales. Ya, para definir un endotelio, acá vemos una célula endotelial, o sea que está el espacio de la luz capilar. Y acá nosotros podemos definir pues que por encima de lo que es la parte de los humos están ¿quiénes? Los podocitos, De de nuestro famosa célula epitelial. Y nosotros al observar estas jorobas, pues que son finalmente pues consecuencia de una reparación de ruptura de la membrana basal, va a hacer que se pierda esta conexión de los pedicelos de tercera y cuarta generación con lo que es la relación con la membrana basal y finalmente con las fenestras endoteliales. Acá va a haber entonces una obliteración de la filtración. Estas lesiones que se dan a gran escala, como hemos podido observar, pues hay depósitos subepiteliales, subendoteliales, hay proliferación a nivel endotelial y vemos proliferación de células de polimorfonucleares que están prácticamente enmarcándose a nivel de la luz capilar, pueden llegar a generar diferentes patologías. También podrán observar ustedes pues que esos depósitos no solamente se dan a nivel de esos puntos de subendotelial o subepitelial, también a nivel mesangial. ¿Y qué cambios nos puede dar? Lógico, lo que les decía antes, cuando hay una lesión mesangial nos va a dar una hematuria del 30-50%. Si hay una lesión de la barrera de permeabilidad, nosotros ya entendemos eso pues como depósitos subendoteliales, va a haber una proteinuria de 1 a 2 gramos por día. Y estas lesiones de las células endoteliales, la parte interna específicamente, va a hacer o va a significar una caída de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque va a haber una obliteración hasta una trombosis en esta zona. Eso va a generar retención de sodio, edemas, hipertensión, hasta un edema agudo pulmonar con una insuficiencia cardíaca. Entonces, la clínica está basada pues en este famoso síndrome nefrítico. Y nosotros nos cabe resaltar que acá histopatológicamente podemos ver pues que se enmarca en inmunofluorescencia lo que es el IgG y el C3. También se enmarca pues a diferentes núcleos que generan pues o nos refieren una proliferación bárbara, puede ser mesangial o a nivel endocapilar, perdiéndose esa arquitectura pues específica de esa relación de 70-30. Acá esto nos va a enmarcar algo muy importante, la evolución y pronóstico. ¿Y por qué la evolución y pronóstico? Porque normalmente la curación debe ser completa en un 90% de niños y jóvenes por este proceso de estímulos de sustancias antigénicas externas como es del estreptococo.
Y la curación normalmente se da en este sentido. Se dice first in o first out. ¿Qué quiere decir esto? Que la curación se da según cómo se ha presentado la enfermedad. Todos sabemos que lo primero que se presenta son los depósitos epiteliales. Entonces vamos a tener que la reparación se va a dar justamente con la eliminación de esos depósitos, después de la limpieza de los depósitos subendoteliales con la reparación de la membrana basal, después la eliminación de estas células inflamatorias y finalmente la reparación del endotelio. Esta limpieza y reparación mesangial viene a ser la última parte para que nuestro glomérulo pueda gozar pues, de una óptima función. También tomar en consideración que en la glomerulonefritis postestreptocócica nosotros tenemos diferentes estados temporales que nos van a enmarcar el grado de recuperación. Por ejemplo, algo muy importante entre todo esto es el descenso de C3, que debe darse a la octava semana. Los edemas, por ejemplo, pueden disminuir del quinto al décimo día, la hematuria del primero hasta el 21º día, la hipertensión igualmente. La insuficiencia renal puede durar un poquito más larvadamente del mes y medio y esto de la hematuria microscópica pues ya un tiempo un poco más prolongado hasta medio año. ¿Por qué es importante el descenso de C3? Porque eso nos enmarca pues que fue un estímulo pasajero por este estreptococo. Si hubiera persistencia de este C3 ya no es pues un síndrome nefrítico por una glomerulopatía infecciosa. Estaríamos entendiendo que sea un síndrome nefrítico por otra noxa. ¿Por qué? Porque las patologías, especialmente en las membranoproliferativas, se mantienen en mayor tiempo, no descienden este complemento 3. Ahora, cuando hay una curación incompleta, igual, siempre está a la cabeza este tipo de reparación en el tiempo, pero lo que nos va a quedar, pues a veces es una hematuria persistente y pueda simplemente translocarse pues a un tipo de patología que pueda ser una glomulopatía mesangial IgG, tomando en consideración de los depósitos que se dan por esta postestreptocócica. Ahora, en algunos casos, pues, más desafortunados, cuando el daño es muy extenso y hay mucha rotura de la membrana basal, como hemos podido observar por estos hubs, nos genera, pues, una esclerosis, fuga de plasma y un estímulo del crecimiento, pues, de las células epiteliales parietales. Y eso hemos observado, pues, que eso desenlaza específicamente en qué, chicos, en semilunas. Y esas semilunas lo único que hacen es, pues, obliterar todo el glomérulo. Y esa obliteración glomerular está enmarcado, pues, ahí ven como las semilunas por la fuga de este plasma pueda enmarcar simplemente, pues, colapso glomerular. Ahí, acá, por ejemplo, en esta microfotografía de microscopía óptica, observamos que todo lo que enmarca pues la membrana basal está a este nivel, o sea, es el límite del glomérulo, y lo que está por fuera pues es una proliferación desmedida de las células del epitelio parietal que finalmente va a acabar en una esclerosis. Aquí está en forma activa, por eso es que hay núcleos todavía de estas células. Ahí es donde nosotros clínicamente vamos a poder translocar como una insuficiencia renal persistente o es la clásica incuria renal que se mantiene pues en el tiempo, catalogada antiguamente como subaguda. Puede haber hasta anuria y esta sí puede transformarse a una glomerulonefritis extracapilar tipo 2. El perfil del paciente es niños de 5 a 12 años, ancianos con síndrome nefrítico por infección faríngeo cutánea. En la faringe tiene que haber un estímulo de 10 a 15 días, en la cutánea de 20 a 21 días. Hay formación de inmunocomplejos, sí, los tamaños hemos visto pequeños, medianos y grandes, los depósitos a todo nivel, mesangio, subendotelio, subepitelio. Puede haber también acúmulo de IgG y C3 y activación de la vía alterna con descenso de la C3.
En la postinfecciosa nosotros tenemos que definir siempre estos depósitos a grandes rasgos. Hemos visto pues los depósitos grandes más están a nivel mesangial, los depósitos pequeños pues están a nivel subepitelial y los medianos están a nivel subendotelial. La clínica es siempre como un síndrome nefrítico, con esta presentación aguda por el proceso infeccioso. La evolución normalmente pues debería ser de un muy buen pronóstico. La biopsia renal se precisa en algunos casos, hay lo que le está indicando, una hipocomplementemia pues persistente que dure más de 6 semanas, elevación de la creatinina y una caída de la tasa de filtración glomerular o episodios recurrentes de hematuria, que nos están indicando que hay un cambio, ya no va a ser una glomerulonefritis postestreptocócica, va a virar a otro tipo de glomerulopatía más compleja. Acá tenemos las glomerulopatías proliferativas extracapilares, son de 3 tipos. La que forma anticuerpos antimembrana basal, la tipo 1, la tipo 3, la pauciinmune, y la tipo 2, que se da por depósitos de inmunocomplejos. ¿Cuál es la importancia? Por ejemplo, tenemos la extracapilar tipo 1, que se da por anticuerpos antimembrana basal que prácticamente atacan lo que son las cadenas A3 y el colágeno tipo 4. Buenas noches. A nivel de nuestra membrana basal. Característicamente, pues esto afecta por la similitud frente a los alvéolos a nivel de lo que es pulmón, riñón. Esta extracapilar tipo 1 tiene mayor, digamos, relevancia a nivel glomerular, en menor relevancia a nivel pulmonar, pero aún así nos da nuestro síndrome de pulmón-riñón, donde nosotros vamos a poder observar pues, que haya una hemorragia alveolar y en cierto grado pues se da en un 45% o se presenta como una enfermedad de Goodpasture. Esta enfermedad de Goodpasture es característico, nosotros lo único que tenemos que pedir es anticuerpos antimembrana basal. Acá lo que podrán haber observado, pues, dentro de esto, de esta patología, igual de las extracapilares, hay una ruptura de la membrana basal. Vemos esta microfotografía por barrido, ruptura de la membrana basal y extravasación de plasma. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Son hematíes, una cantidad bárbara de hematíes que van a generar, pues, que también hay una proliferación de las células epiteliales parietales. Acá dentro de este grupo de extracapilares tipo 3 ya también vamos a ver la fisiopatología que se da específicamente por una itis, una vasculitis, una agresión directa sobre el endotelio y como ustedes saben pues el endotelio glomerular es especializado que está o conforma parte del glomérulo. Va a haber un infiltrado de polimorfonucleares, necrosis fibrinoide, puede haber una hemorragia local, apoptosis, y ahí es donde vemos pues la famosa vista de una vasculitis leucocitoclástica, para que finalmente haya liberación de PANCA-SEANCA y esto genere pues finalmente un granuloma con trombosis y obstrucción de nuestros asas capilares. La pérdida de la solución de continuidad nos puede dar pues una capilaritis glomerular. Acá en esta extracapilar tipo 3 tenemos nuestras vasculitis de vaso pequeño, como son las polengitis, la enfermedad de Wegener o el Chur-Strauss. Ahora, tomando en consideración la extracapilar tipo 2 que está dada pues por los acúmulos de inmunocomplejos y descenso de C3, siempre van a estar a la cabeza lo que es el lupus y la crioglobulinemia. Siempre estos van a dar síndromes pulmón-riñones si se llega a observar la extracapilar tipo 2 y la extracapilar tipo 3. Entonces ya estamos observando pues que cuando nosotros tenemos un daño específicamente pulmonar, renal, uremia, azoemia, falla renal con hemoftisis, es este grupo de enfermedades pues que nos está generando pues una lesión más compleja. Fíjense que en las extracapilares pues las demilunas están presentes en los 3 tipos. El ovillo normalmente se llena de depósitos a nivel de la membrana basal en la tipo 1. Puede haber depósitos granulares en varias localizaciones en la tipo 2 y no hay depósitos en la pauciinmune. La afectación pulmonar es mayor en la tipo 1 por esta enfermedad de Goodpasture. En la tipo 3 que hemos visto que es la renopulmonar, donde están pues los famosos vasculitis, las ANCAS, tiene 2 cruces, o sea, es el segundo en afección pulmonar
Y en menor grado, pues el síndrome renopulmonar por la formación de inmunocomplejos, como es el lupus y las crioglobulinemias. Marcadores, podemos ver a la cabeza que el tipo 2 pues se enmarca más, ¿por qué? Por el compromiso de la vía del complemento con el C3 bajo. Y el tipo 3, característicamente las vasculitis con los ANCAS, ¿eh? Las asociaciones de estas enfermedades, pues, son estrictamente relacionadas con las que se mencionan acá, en la tipo 1, Goodpasture, y la 2, lupus, crioglobulinemias o otras neuropatías, y la tipo 3, vasculitis, ¿eh? O finalmente, pues, microangiopatías trombóticas que nos van a generar, pues, un daño más complejo. Acá tenemos nuestros famosos, pues, nuestro SHU, nuestro síndrome urémico hemolítico. La clínica es heterogénea, siempre a la cabeza del nefrítico, han visto que el nefrítico tiene que ver con lo que es hematuria. La biopsia es más aún para poder ver cuál es el pronóstico y fíjense, casi un 70% evolución de enfermedad renal crónica terminal. El tratamiento, igual que otros, es corticoides, pero hay un detalle, la plasmaféresis en caso de hemorragia alveolar difusa. Ahora, en la nefropatía mesangial IgA, esta también es llamada enfermedad de Berger, es una nefropatía muy común en nuestro planeta y se debe a que pues, se forman anticuerpos contra la inmunoglobulina A, específicamente pues porque nuestro epitelio digestivo que es amplio, desde la boca prácticamente hasta el ano, pueda generar estos anticuerpos contra la inmunoglobulina A por estímulos pues externos como son pues virus, bacterias, parásitos. Se relaciona también en algunos casos pues con lo que es la leche, por eso es que se dice que es un defecto de la galactosidación y estos inmunocomplejos pues finalmente van a generar también mucha complicación a nivel renal porque el acúmulo de digamos, de estos anticuerpos de inmunoglobulina, pues no van a llegar a filtrarse, obliterando nuestra membrana de filtración. Más que todo esto es prevalente en la raza caucásica asiática, predominio de varones, y lo que tienen que tomar en cuenta son los casos familiares, ¿eh? Acá la cirrosis en algunos pacientes por disminución del aclaramiento de estos inmunoglobulina se puede asociar a veces con unas glomerulopatías siempre escritas como es la tipo IgA. Acá nosotros tenemos que definir que netamente es por activación del complemento, ya que esta IgA va a tener mucho que ver con lo que es la properdina directamente para que no haya una disfunción del complemento y finalmente se afecta más que todo por vía alterna. No va a haber un consumo, pero la C3 es muy importante a diferencia pues de las extracapilares, en la cual hay un descenso del C3, en este caso no hay un descenso del C3, es una característica diferencial, digamos, con las extracapilares, del tipo 2. Acá, bueno, estos inmunocomplejos durante una infección no se eliminan, como hemos podido observar, y como dice su nombre, una mesangial IgA, los depósitos, ¿dónde van a estar? A nivel mesangial. Las enfermedades asociadas pues son pues la cirrosis, una púrpura de Chole, también puede ser una celiaquia, una enfermedad de Crohn, entonces todo tiene que ver con el intestino, entonces hay que cuidarse mucho. Hay que cuidar mucho este estado porque acuérdense que mucho se dice que el intestino pues forma parte de nuestro sistema inmunológico, es digamos el segundo órgano en defensa de nuestro cuerpo y fíjense que pues el estímulo característico de este órgano nos va a generar esta glomeropatía, más que todo en niños, ¿eh? Los inmunocomplejos circulantes sí hay, son de tamaño grande a nivel mesangial, es de un componente o el problema se da de una manera brusca. Normalmente estos depósitos son de IgA y C3. ¿Hay una activación del complemento? Sí, pero ¿hay una hipocomplementemia? No hay. ¿De qué vía es? La alterna. Eso tienen que tomar en cuenta. Podemos ver acá una microfotografía con inmunofluorescencia de estos anticuerpos contra IgA. En esta nefropatía, pues el 50% a veces se encuentra la inmunoglobulina A elevada a nivel sanguíneo y puede asociarse esa hematuria microscópica o una mantenida o una macroscópica, pues
no latente. Su evolución es benigna en el 70% y un 20 a 40% pues puede cursar con una hipertensión, proteinuria o una injuria renal. Acá ya si es que esta proteína es más de 1 gramo, entonces se llama significativa y podemos hacer una biopsia para ver cómo puede evolucionar esta patología. Y finalmente, pues la glomerulonefritis mesangiocapilar o llamada también la membrana proliferativa. Fíjense que también tenemos tres tipos. Tenemos la tipo 1, que es que se da a nivel mesangial y subendotelial. La tipo 2, que es pues a nivel intramembranoso. Y la tipo 3, que se ubica en cualquier parte de nuestro glomérulo. Tomar en consideración pues que por inmunofluorescencia es lo único que nos da las características diferenciales. Por ejemplo, podemos ver depósitos de C3 o inmunoglobulinas. En la tipo 2 activa solamente el C3 y en la tipo 3 pues no hay formación de CD4 o C1Q. Característicamente o actualmente se ha dado una subclasificación, digamos, a diferencia de estas tres, en la cual solamente se toma en consideración las mediadas por inmunocomplejos. Acá tenemos pues característicamente la gamopatía monoclonal, las autoinmunes o las infecciosas, y las formadas o mediadas por complemento. Acá sí va a haber una disregulación de la vía C3 alterna, de lo cual nosotros podemos definir estos inmunocomplejos circulantes, pues en su variedad va a estar formado más que todo por algunas enfermedades crónicas, como es la hepatitis C, la crioglobulinemia mixta. Puede haber también pues lo que es el paludismo, las endocarditis infecciosas, nefritis del SIUN, abscesos viscerales, osteomielitis, cualquier proceso infeccioso, y las más frecuentes pues están mencionadas ahí. Y a veces hay pues de causa idiopática. Ustedes estarán observando pues esta glomerulonefritis membrana proliferativa por inmunocomplejos, se dan a nivel de depósitos subepiteliales y a nivel mesangial, que cuando normalmente pues empiezan a proliferar estos depósitos grandes y medianos, fuera de afectar estos puntos, va a hacer pues que haya depósitos de inmunoglobulina G, C3 y C4. Acá sí va a haber hipocomplementemia, a diferencia de la anterior, de la mesangial IgA, donde el C3 y C4 van a estar bajos. Tomar en consideración pues de que estas patologías son un poco más serias, más complejas, en el sentido de que ya se dan por procesos infecciosos crónicos. La clínica nos da un nefrótico más una hematuria, un nefrótico más una injuria renal, y acá pueden estar pues a veces presentarse como un síndrome nefrítico. Lo que sí debemos de tomar en consideración, pues que el nefrítico siempre va a ser a la cabeza parte de las glomerulopatías proliferativas. El pronóstico es malo, ya que en estas membranoproliferativas el tratamiento muy pocas veces considerando que la inmunosupresión pues tiene un porcentaje de efectividad muy bajo, de 5 a 10%. Una vez que tenga un paciente pues una membrana proliferativa, lo que probablemente ocurra es que llegue a una enfermedad renal crónica terminal. Siempre hay que observar para el diagnóstico la hipocomplementemia y, bueno, en algunos casos, si es por hepatitis C o crioglobulinas, pues se dosa lo que es anticuerpos contra hepatitis C o simplemente crioglobulinas en sangre para definir pues cuál ha sido la causa. El tratamiento siempre es el manejo de base y sintomáticos. Ahora, en esta mesangiocapilar tipo 2 nosotros tenemos que tomar en consideración, pues, que acaba de haber unos depósitos densos. Estos depósitos densos se presentan como un síndrome nefrótico, dentro del cual vamos a ver característicamente que la C3 es la que más va a estar a nivel de la membrana basal glomerular. Acá observen que tenemos dos patologías a la cabeza, como es la lipodistrofia parcial y lo que es el síndrome urémico hemolítico atípico. Acá la formación de estos depósitos densos va a capturar específicamente a nivel intramembranoso, va a generar un estado crónico y solamente se va a poder ver pues la disminución del C3. Entonces, el pronóstico también, como cualquier mesangial capilar o membrana proliferativa, va a ser pues muy pobre,
en el sentido que van a llegar a enfermedad renal crónica o terminal y normalmente después del trasplante renal recidivan estas patologías, ¿eh? Muy bien, chicos. A ver.